Le agradezco mucho, como siempre que se lo solicitamos, a la doctora Arlene Ramírez Uresti. Usted la conoce, ¿no? Una muy destacada internacionalista, articulista de la revista Forbes y una muy destacada académica. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias por la Te, invitación. te agradezco mucho, doctora. Yo no sé si contextualicé bien el asunto, doctora. Sí, perfectamente. La verdad es que es uno de los tropiezos en nuestra política exterior que parecía se iban a corregir con nuestra nueva canciller, ¿no? Sin embargo, pues vemos una imprecisión y un error importante. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque desde un inicio del presente sexenio se ha hablado mucho de la doctrina Estrada y se ha hablado mucho de la política de no intervención de México en los asuntos no álgidos del panorama internacional, y resulta que cada vez que se invoca la doctrina Estrada y se habla de la no intervención, de la no injerencia de México en esos asuntos, pues resulta que hemos tenido tropiezos de esta magnitud. Es importante que recordemos y comentarle a tu auditorio, no es la primera vez que ocurre algo así en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, junto 15 días después de que los nazis habían invadido Polonia. El gobierno de Lázaro Cárdenas invitó al desfile militar al ejército alemán, ¿no? Y en este caso, pues el impacto, ¿no? Hoy a nivel internacional de esto que ocurrió en el desfile del 16 de septiembre, deja a México bastante mal, porque además hay que decirlo, México no se ha posicionado de acuerdo a la sintonía del concierto internacional a favor de las causas justas, ¿no? No a favor de un país o de otro, sino de la libertad, de las no invasiones y del respeto a los derechos humanos. En política hay muchas refranes, ¿no? Muy sabios, por cierto, ¿no? La forma es fondo, no hay casualidades en la política, en política lo que parece es. ¿Cuál de estas aplicaría a esa circunstancia, doctora? Pues yo creo que las primeras dos, ¿no? La forma es fondo y sobre todo que no hay coincidencias. México ha tenido, y lo acabamos de ver, nuestro presidente no ha ido a otros foros, no ha ido a otros encuentros, pero sí se ha pronunciado y ha visitado, ¿no? Puntos bastante debatibles del hemisferio sur. Y algo que es muy importante, sobre todo, es que, bueno, la sorpresa de no haberse posicionado en Naciones Unidas. Ahora viene nuevamente la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? La canciller tendrá que dar un posicionamiento, porque en la lista de temas de la Asamblea General Plenaria está una posible resolución respecto al tema de Ucrania. Y ahí se especula mucho con esto que acaba de ocurrir, pues bueno, ya más o menos podemos ver hacia dónde va a ir el posicionamiento de México una vez más. ¿Te parece, por ejemplo, doctora, estoy platicando con la doctora Arlene Ramírez Uresti, usted la conoce bien, ¿te parece, en todo caso, doctora, que esta circunstancia, junto a la mejor con el tema de Perú, por ejemplo, o algunas declaraciones hacia los Estados Unidos, pues forman parte de un cóctel complicado en términos de nuestras relaciones internacionales? Sí, definitivamente una nueva etapa desafortunada en la mayoría de los casos, pero de la política exterior, en donde se han abierto frentes innecesarios de confrontación. Perdimos una gran amistad, una relación bilateral con Perú, entrañable, pero además importante en temas comerciales, un gran aliado para nosotros en materia comercial en el Cono Sur, y hemos estado de alguna forma fracturando alianzas importantes de antaño, que además no es que beneficien a una ideología, a un movimiento o a una persona, o sea, es parte del gran entramado que se necesita para que México siga teniendo el prestigio internacional que había venido teniendo. Estas intervenciones, que son claramente un posicionamiento, no podríamos decir que abiertamente es injerencismo, pero sí es un posicionamiento, quitan esa neutralidad y esa conciliación a la que México siempre llamó. Entonces, de alguna forma, lo álgido de la relación con los Estados Unidos, que se ha notado, ¿no? El distanciamiento tan grave que ha habido en los últimos años
con los Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿no? Empezamos a ver cómo México empieza o empezó de alguna forma a aislarse de actores importantes en la comunidad internacional, y que no solamente se ha visto reflejado en el tema diplomático, sino que además pues se cortó de tajo esta política exterior comercial, no turística, cultural, que iba promoviendo a México como un gran destino de inversiones y como un país que en realidad pues tenía una neutralidad que le permitía, no si se vale la expresión, pues ser amigo de muchos países al mismo tiempo. Hoy México tiene un sesgo, y ese sesgo va a costar mucho trabajo, a pesar de que se quite, va a costar trabajo que realmente en la imagen de la comunidad internacional se pueda difuminar. Ahí te preguntaría por último, doctora, y quisiera yo tu opinión. Hay esta idea de que los grupos de izquierda, por ejemplo los parlamentarios, ¿no?, pues se alinean o tienen coincidencia con Rusia. Recuerdo cuando empezó la guerra con Ucrania, se creó un grupo de amigos de Rusia, ¿no? Y se juntaron ahí en un salón, en San Lázaro, con el embajador de Rusia. Cuando este país acaba de invadir a uno, pues obviamente, digamos, más débil, sin un pretexto válido para una guerra así, tal, ¿no? Y pues digamos que en términos de simpatía, Rusia hoy, pues pareciera que es como esta Unión Soviética, ¿no?, de la década antes de Gorbachev, ¿no?, y donde algunos iban todavía a estudiar allá a la Patricio Lumumba, si se portaban bien, ¿no? Cuando hoy Rusia, perdón, pues yo no sé, ojalá tú me puedas ayudar, pero así que digo uno, de izquierda, pues claro, como no sea, igual que China, ¿no? Que de comunista tienen el nombre del partido. Sí, por supuesto. Por supuesto, mira, hay una tendencia tremenda a pensar que la izquierda, y hoy en el siglo XXI, que la izquierda tiene que estar asociada a esos hegemones o ex hegemones de antaño, ¿no? La realidad es que sí, ciertamente hoy Rusia dejó de ser el hegemón que fue durante muchas décadas en el marco de la Guerra Fría, así como los Estados Unidos han dejado de ser también un hegemón. Pero hay que entender que hoy la necesidad de encontrar identidad desde la izquierda, mal llamada progresista, ¿no?, en el mundo, se alimenta de la polarización. Y hay algo muy interesante, porque el fenómeno que vemos respecto a la izquierda en el mundo hoy tiene, ¿no?, en el otro polo a la extrema derecha. Y entonces lo que está ocurriendo hoy es que pareciera nuevamente un encontronazo, ¿no?, como un nuevo intento de bipolarismo ideológico, en el que por un lado vemos a muchos países como Italia, por ejemplo, ¿no?, cargarse a la extrema derecha, mal llamadas porque por supuesto hoy son híbridos de muchas cosas, ¿no? Pero particularmente Rusia, que además en un intento de Vladimir Putin por sí aglutinar nuevamente a las fuerzas de la ex Unión Soviética, pues ha estado marcando una agenda con los gobiernos de la nueva izquierda del siglo XXI, que por supuesto si vemos y rascamos un poquito, pues tienen muy poco, ¿no?, de genuino en lo que realmente significa una ideología de izquierda, y sobre todo pues en gobiernos que realmente practicaran en todo caso pues los principios marxistas. Usted una gran experta en estos temas, una muy destacada internacionalista, a quien yo siempre le agradezco porque aparte tiene la habilidad de explicar todo de manera muy clara, la doctora Ramírez Uresti. Arlene, siempre un privilegio platicar contigo. Muchísimas gracias, Enrique. Igualmente te mando un fuerte abrazo y un gusto saludarte y a todos. El gusto siempre para nosotros. Gracias, doctora.